Hoy vamos a ver sistemas de información geográfica. Primero vamos a intentar interpretar lo que significa sistema de información geográfica. O sea, estamos viendo que hablamos de información geográfica, o sea, es femenino, por lo tanto se refiere a la información y no al sistema. Cuando hablamos de información geográfica vamos a tener dos tipos de información. O sea, los elementos que componen una cartografía o un mapa y la información en formato texto o datos numéricos. Entonces, lo que estamos hablando acá es básicamente por la parte geográfica, pensamos en cartografía o en información de la superficie de la Tierra, pero la parte de información suma a esa o permite sumar a esa cartografía mucho más datos o más información. Y sistema quiere decir que hay una relación entre la información geográfica que tenemos en ese sistema, valga la redundancia. Y hablando de un sistema abierto, en este caso, recibe entrada de información y produce salidas. O sea, la entrada podría ser una persona ingresando datos en forma manual, ya sea cargando, para usar el ejemplo que vemos de fondo, puede estar cargando los nombres de las calles, puede estar cargando características de esa calle si es empedrado o asfalto, pero también se pueden agregar información de GPS, de escaneo o de digitalización de planos, de imágenes satelitales, de fotos aéreas. Entonces hay una infinidad de formas de ingresar información. Y como salidas, lo que puede producir, lo más común es pensar en un mapa, o sea, un mapa para imprimir o un mapa para usar en forma digital, o sea, con formato imagen o PDF. Pero también puede permitir la salida de datos estadísticos o resúmenes estadísticos, sumatorias, promedios de la totalidad de los elementos o de algún elemento con alguna característica particular. Si vemos la imagen acá que hay de fondo, esto sería, si bien sale de un sistema de información geográfica, pero así como lo estamos viendo, es un mapa a secas, una cartografía o un plano, se puede decir. Y por ejemplo, yo tengo una calle acá que su nombre es Alarcón A, digamos. Incluso está abreviada, porque si ya pondríamos el nombre completo, que no sé si es Alberto, Alfredo o como sea, Alejandro, ya no entraría en esta calle. Entonces esto nos está mostrando a nosotros que un mapa tiene una limitada capacidad de mostrar información, además del elemento gráfico, que sería la liñita esta que conforma la calle. Pero esa calle tiene mucho más información, o sea, esa calle es un tipo de calle que puede ser, o sea, por cómo está la superficie, si es consolidada, si es asfalto, si es empedrado, si es de tierra. Puede haber información sobre si, por ejemplo, si es acceso a una escuela o a alguna comisaría. Puede tener información sobre qué instalaciones hay en esa calle, si hay red de agua troncal, si hay una instalación eléctrica, si hay cloaca. O sea, la cantidad de información que podemos pensar en una calle es enorme y ya vemos que es imposible plasmarla acá en el mapa. Por eso los sistemas de información geográfica lo que hacen es tener este elemento vinculado a una base de datos que uno haciendo un clic puede obtener esa información. Pero además al estar todos los elementos con esa información, supongamos que solo tengo nombres y tipo, o sea, si es asfalto, empedrado, y una opción que se está usando mucho en los municipios hoy en día es el asfalto sobre empedrado. Entonces, si un municipio consigue un plan provincial que le promete 20 cuadras de asfalto sobre empedrado, podría agarrar un sistema de información geográfico y decirle, a ver, ¿cuántas calles empedradas tengo en mi municipio? O sea, entonces le va a seleccionar el programa y le va a decir, bueno, hay 200 cuadras. Ah, ok, pero yo tengo posibilidad de hacer 20 cuadras de asfalto. Entonces, ¿qué otro criterio aplico? Bueno, voy a asfaltar aquellas calles que van a una escuela. Entonces, le pido al sistema, seleccione las calles empedradas que están
que tienen acceso a una escuela. Entonces el programa va a descartar todas aquellas calles que no van a una escuela y le va a dar un nuevo resultado. Por ejemplo, 40 cuadras. Ah, ok, bueno, yo sigo necesitando disminuir mi cantidad de cuadras porque mi posibilidad son 20. Entonces podría aplicar otro criterio. Por ejemplo, bueno, quiero las que, además de llegar a una escuela, tengan contacto con una calle asfaltada, porque si hago un asfalto, que tenga comunicación con otro asfalto y no tenga que hacer un tramo empedrado y luego enganchar una calle asfaltada. Bueno, entonces el programa dice, bueno, voy a seleccionar todas las calles que sean empedradas, que sean acceso a una escuela y que en uno de sus extremos lleguen a un asfalto. Entonces el programa buscaría todas las que cumplen esas características, mostraría en el mapa y además daría la salida de una tabla diciendo qué calles son, cuántas cuadras tienen y la información que se haya cargado de eso. Entonces ese es el potencial de un sistema de información geográfica. Como definición simple de un sistema de información geográfico para empezar a entender, yo suelo decir que es un conjunto de mapas digitales o cartografía digital, porque están en una PC, que están vinculadas a una base de datos. Entonces, estos serían las capas de cartografía digital, y ahí hablamos de capas siempre en el sistema de información geográfico, porque cada capa va a tener un tipo de información. Por ejemplo, esta tiene caminos, esta tiene hidrografía, esta tiene suelos, esta tiene las coberturas o los usos que tiene la tierra y esta es la imagen satelital. Entonces yo puedo ver todas en conjunto o puedo elegir cuáles ver y cuáles no. Cada una de estas capas va a tener a su vez una base de datos, donde cada elemento de esa capa va a tener una fila. Por ejemplo, en este caso vemos 3 emprendimientos de la ciudad del Dorado. Y tiene una información acá, o sea, en qué zona está, qué proyecto era. Y bueno, hay más información, casi prácticamente ilimitada la cantidad de información que podemos vincular a un elemento. La importancia es que se estudió que alrededor del 80% de la información que trata una empresa, una institución, tiene importancia o tiene relación con la ubicación geográfica de eso. O sea que quiere decir que no es lo mismo saber el dato que saber dónde está. Por ejemplo, si yo tengo un lote o un productor tiene un lote y sabe esta información, que tengo suelo 6A, 131 hectáreas, tengo suelo 6B, 118 hectáreas y 1 hectárea de suelo 9. Acá está toda la información sobre los suelos, pero ya está sabiendo el productor que hay 118 hectáreas que por ley no puede convertir si tienen bosque nativo. Bueno, está bien, tengo 131 hectáreas que podría ser una actividad productiva y esta 1 hectárea de suelo 9 que sería los suelos más aptos, por ejemplo, para hierba o algunas especies como araucaria que requieren suelo rojo profundo. Pero no es lo mismo para el productor tener las 131 hectáreas en un bloque. O sea, supongamos que estaba viendo este lote para comprarlo, por ejemplo. No es lo mismo tener 131 hectáreas en un bloque, por ejemplo, supongamos que acá tiene el acceso de este lado y están las 131 hectáreas del lado del acceso. Ya no es lo mismo si están del otro lado, al contrario al acceso, que tendría que atravesar todo el lote para llegar. Y si está todo despedazado, o sea, hay pedazos de lote, de suelo 6A dentro del lote distribuido por todos lados, la posibilidad de aprovechamiento de ese suelo va a ser mucho menor. Entonces esas 131 hectáreas en realidad no le sirven todas. Entonces ahí está la importancia de la información geográfica, o sea, de la ubicación geográfica. Bien, acá tenemos entonces de ese lote finalmente los suelos. Y descubrimos que los suelos 6A, que son los que están en color verde, hay un área aquí, un área aquí y un área aquí. En principio este área ya tiene por el medio un arroyo, lo cual implica que hay que dejar bosque protector, por lo tanto una parte ya no va a ser aprovechable. Este área central aparentemente sería un macizo bastante continuo. Acá tenemos nuevamente un arroyo. En principio tendría 3 áreas y tendría un pedazo chiquito acá en el fondo del lote. Bien, con esto ya puede tener una visión de qué porcentaje de ese suelo 6A podrá aprovechar.
Entonces ya es mucho más claro. Y el suelo 9, bueno, es un pedacito que está acá, que bueno, la precisión de la cartografía del suelo no te garantiza que realmente exista, pero bueno, es una información para ir a chequear al terreno. Los sistemas de información geográfica entonces, o sea, tienen la información gráfica, que en este caso tenemos serie de puntos que representan las industrias de la zona del Dorado, y tenemos una serie de polígonos que son una empresa forestal. Pero acá lo que queremos mostrar que aparte tenemos esta información que ya vimos, que es la información tabular o la tabla de datos alfanuméricos. O sea, alfanumérico significa textos y números, pero está vinculado, es dinámico. O sea, si yo selecciono un elemento acá en el mapa, este elemento va a aparecer resaltado en mi tabla. Y si yo selecciono el elemento en la tabla, va a aparecer resaltado en el mapa. O sea, no es que es una tabla por un lado y un mapa por otro, sino que hay una vinculación. Entonces eso hace posible lo que yo les comentaba hoy, de que podamos pedirle que seleccione por cierto criterio. Por ejemplo, acá se le pidió al programa que seleccione aquellas industrias que consumen araucaria, por ejemplo. Pues bueno, un productor quiere vender su madera de araucaria y quiere saber a qué industrias. Entonces, bueno, acá tiene, por un lado ya tiene la ubicación, el nombre del emprendimiento, incluso está el teléfono y otra información, y tiene en el mapa también la ubicación geográfica. Entonces, de tener un listado de, no sé, 200 industrias pasa a tener 50. Entonces se reduce los lugares que tiene que consultar. Los sistemas de información geográfica van a manejar dos tipos de información: el vector y el raster. El raster es un término inglés y lo vamos a utilizar siempre en inglés porque en prácticamente toda la bibliografía y todas las fuentes que encuentren de datos, de información respecto a los sistemas de información geográfico va a estar mencionada como raster. La traducción literal sería matriz. Matriz es cuando algo está conformado por una grilla de cuadritos. O sea, en realidad pueden ser distintas figuras geométricas, pero la más común son los cuadrados, que por lo general es la forma que tiene un píxel que conforma una imagen digital. Entonces raster va a ser prácticamente sinónimo de imágenes. Si bien hay otros modelos, por ejemplo, modelos digitales de elevación y distintos modelos de información que pueden estar en un raster, pero básicamente para iniciar asociamos raster a imágenes y vector a todo aquello que pueda ser dibujado por un operador o un usuario de SIG, como ser un punto, una línea o un polígono. No quiere decir que el vector solamente se genere por el dibujo de una persona, puede obtenerse de un GPS, puede obtenerse por procesos automáticos de convertir mapas o planos escaneados, por ejemplo, convertirlos a vectores. Pero el vector entonces está compuesto por puntos y líneas, mientras que el raster son matrices. Si nosotros, estos dos primeros casos serían raster, o sea, esto es una foto aérea y esto es una imagen satelital de media resolución. Si nosotros hacemos zoom a una matriz, a un raster, en algún momento vamos a ver los píxeles. Digo en algún momento porque este también está compuesto de píxeles, pero como los píxeles son mucho más pequeños, en este zoom todavía no se llega a ver los cuadritos, mientras que en esta resolución ya se veían aquí y aquí se magnifican más. Estamos hablando de resolución espacial, recuerden, resolución espacial es el tamaño que tiene el píxel en el terreno. En esta imagen tiene menos de 40 centímetros, o sea, menos de 0,4 metros. Y en esta imagen tiene alrededor de 30 metros el tamaño del píxel. Entonces estamos hablando de píxeles de prácticamente 10 veces más tamaño por lado. Si tiene 10 veces más cada lado, estamos hablando de 100 veces más superficie cada píxel. Por eso esta diferencia de que se aprecia enseguida la cuadrícula. Pero volvemos a ver lo que ya habíamos mencionado en presentaciones anteriores. En una fotografía aérea, que si bien tenemos un nivel de detalle mucho más elevado,
hay cosas que se dificultan para apreciar. Por ejemplo, esta franja que se ve un verde más intenso aquí, que también se ve aquí, es porque esto es un arroyo y hay un bosque protector. El bosque protector es monte nativo, los nativos suelen ser latifoliadas, o sea, el 90 y largo por ciento de las especies nativas misioneras son latifoliadas, a excepción de la araucaria y el piñeiriño que figura en los libros que es misionero. El resto son latifoliadas. Entonces, las latifoliadas resulta que reflejan mucho más en el infrarrojo, y como esta imagen es multiespectral y está mostrando el infrarrojo, se le dio color verde al infrarrojo, vemos que es más intenso el verde. Si bien la coloración acá no es tan verde porque se mezcla un poco con lo que hay del arroyo y otras cosas que puede haber en el lugar, pero marca claramente la diferencia entre la plantación forestal de coníferas y el bosque protector del arroyo. Sin embargo, por ejemplo, aquí nosotros vemos una mancha que corresponde a suelo, esta coloración corresponde a suelo, como esto que vemos aquí, pero no podemos apreciar la forma exacta que tiene. Incluso da la impresión que habría otra cosa aquí intermedia y después viene la forestación. Sin embargo, acá no hay otra cosa. Lo podemos ver en esta imagen detallada, es una mancha de suelo. Pero por la forma que tiene, acá se mezcló, en estos píxeles se mezcló un poco de forestación y un poco de suelo. Un poco más de forestación o un poco menos de forestación fueron generando estas mezclas de colores. O sea, a veces hay que tener cuidado con interpretar directamente que cada color significa que hay otra cosa. Puede ser que sean distintas mezclas o distintas proporciones de lo mismo. Ahora si en un vectorial hago zoom, no voy a ver píxeles o cuadrados. Voy a seguir viendo los límites del dibujo. Esos límites pueden empezar a verse tramos rectos. Cuando se ven tramos rectos es porque el nivel, la cantidad de puntos que componen esa línea son pocas. Entonces deja de parecer curvas y se empiezan a ver los tramitos rectos. Todas los vectoriales, que son líneas o polígonos, están compuestos por puntos unidos, por lo tanto hay tramos rectos. Lo único que más detalle tiene, más cantidad de puntos, los tramos rectos se van a ver a mayor nivel de zoom, y cuanto menos nivel de detalle se van a ver a menor nivel de zoom. En este caso, el arroyo es de una capa general de la provincia de Misiones, por lo tanto no tiene tanto detalle. Incluso podemos ver que no acompaña el límite, que o sea, tiene algún error en el trazado, mientras que este dibujo fue hecho específicamente para la plantación esa, por lo tanto el nivel de detalle que se hizo fue mayor. Bien, tenemos que recordar los sistemas de proyección. Porque por más que trabajemos en áreas pequeñas, que si nosotros recordamos de topografía las áreas pequeñas menores a 50 kilómetros, no hacía falta contemplar la redondez de la Tierra o considerar la redondez de la Tierra, podíamos considerar que la Tierra era plana. Sin embargo, cuando vamos a trabajar en un software, que a partir de que usemos un SIG, siempre vamos a estar trabajando en un software, el software sí o sí va a preguntar o va a necesitar que le definan qué sistema de proyección estamos trabajando. Entonces, recordemos nuestro sistema argentino, que está dividido en 7 fajas. Por lo tanto, si vamos a trabajar en misión, estamos trabajando en la faja o zona 7. Su meridiano central es de 54. Y esta información, por suerte hoy en día prácticamente ningún software la requiere porque ya tiene cargado el sistema argentino, entonces simplemente elegimos Argentina zona 7 o Argentina 7 según como esté cargado y no necesitamos cargar estos datos. Lo que sí necesitamos recordar es el nombre de nuestro sistema de proyección. Pero el sistema de proyección argentino es POSGAR, Posiciones Geodésicas Argentinas. Hay distintas versiones, desde que se creó en el 94 hasta la última actualización en el 2007. Las actualizaciones son ajustes menores que para el nivel de detalle que normalmente vamos a estar usando no son significativos. Bueno, esta es la información que define al sistema, pero como yo decía, los software mayormente hoy en día tienen ya precargado el sistema POSGAR,
Normalmente estamos usando el PostGres 98, una cuestión de que estaba funcionando bien, sin embargo hoy en día ya se puede utilizar el PostGres 2007. Como digo, las diferencias, los ajustes de precisión son mínimas y prácticamente no se va a notar. Ahora hay un código que es bueno recordar, que es un código a nivel mundial que le da un número a todos los sistemas de proyección que se utilizan en distintas partes del mundo. Entonces ese código para el PostGres 98 sería el 22177. El último número identifica la zona. El 7 sería para la zona de emisiones, el 6 sería para zona de corrientes y así sucesivamente. O si vamos a usar PostGres 2007, el código sería 5349. Ese código es con el que uno puede buscar dentro del software para configurarlo. Si bien también se puede buscar PostGres, o si ni siquiera nos acordamos PostGres, podemos escribir Argentina y va a aparecer todo un listado largo de las proyecciones que existieron y que existen en Argentina y de las distintas zonas, y podemos elegir. Pero recordarlos nos va a simplificar un poco, incluso para verificar, porque en la esquina inferior derecha, por ejemplo en el QGIS, va a aparecer este código. Bueno, vamos a ver un poquito qué información nos brinda un sistema de información geográfico. Parte ya lo vimos, es más bien un repaso, o sea, la ubicación de un sitio. O sea, yo hablé hoy de seleccionar, de buscar por estadísticas. Por ejemplo, habíamos dicho por algún criterio, una característica, seleccionar elementos. Pero uno puede buscar un elemento único. Por ejemplo, digo, la industria de fulano de tal. Si la tengo cargado el dato en la tabla, el programa me va a mostrar dónde está en el mapa. Puedo medir distancias, ya sea una línea recta entre dos puntos o siguiendo algún recorrido. Puedo obtener superficies, o sea, hay herramientas para obtener medir una superficie en cualquier lugar, pero también uno generando un mapa puede calcular la superficie para una cantidad de áreas más grande. Puedo saber la posición relativa, o sea, es decir, yo quiero ver las industrias que están dentro del municipio del Dorado, o quiero ver las industrias que están dentro del municipio de 9 de Julio, o puedo ver las industrias que están a menos de 4000 metros de mi lote porque yo quiero vender y bueno, sé que a esa distancia me conviene por el flete, entonces bueno, eso sería proximidad. O al contrario, si una industria quiere comprar, es por ejemplo una época lluviosa y dice, bueno, voy a buscar plantaciones forestales que estén a menos de 1 kilómetro de las rutas asfaltadas. Claro que para hacer eso tiene que tener una base cartográfica donde esté cartografiada la información de esas plantaciones, pero si lo tiene se pueden hacer ese tipo de búsquedas, digamos. Se pueden obtener las estadísticas, como decía hoy, y un montón de información de la tabla que está vinculada. Incluso se pueden vincular tablas externas como una planilla de cálculo, sea de un OpenOffice, LibreOffice o Excel. Se le puede sumar todos esos datos a la cartografía. Un ejemplo de aplicación agrícola, más que nada este caso es un ejemplo en zona marginal de agricultura, en la pie de la Sierra de Comechingones en Córdoba. En la zona marginal lo que ocurre es que los cultivos se hacen en forma irregular o prosperan en forma irregular. O sea, no tiene, en la zona más núcleo son todos cuadros, que es muy fácil de saber la superficie que hay. Sin embargo, en zonas marginales ocurre que las formas son irregulares. Por lo tanto, saber la superficie de una forma así es más difícil. Entonces ahí es cuando la teledetección en un GIS tiene su potencial también de poder dibujar, en este caso está el cultivo. Por ejemplo, acá se había cultivado toda esta zona, pero por las características del suelo no prosperó, entonces se puede delimitar solamente la zona en la que sí está prosperando el cultivo y obtener qué superficie realmente está funcionando en el cultivo. Acá hay otro ejemplo
si bien se ve una zona acá que no prosperó el cultivo, pero igual se consideró todo el área porque esto no es una característica del suelo, sino en este caso son varias hectáreas comidas por la vizcacha. O sea, la vizcacha es una plaga en esa zona que se come los cultivos, ya sea soja o maíz. Entonces esto no es que sea un problema de aptitud del suelo, sino es un problema de plaga. Entonces ahí se puede obtener las superficies realmente efectivas del cultivo y después se puede obtener la sumatoria, el promedio, saber cuadro por cuadro cuánto hay, con eso se puede calcular cantidad de semilla, necesidad de fertilizantes, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que se pueden obtener resúmenes estadísticos si sabemos la producción media, máxima, mínima esperada, sabiendo la superficie podemos saber la que total que se puede obtener de un campo. Y se pueden obtener áreas con distintas características, o sea, incluso combinando otras imágenes, ver el potencial productivo, o sea, alto o baja capacidad productiva. Y en base a eso se puede planificar infraestructura, las rotaciones, los drenajes de un campo. Otro ejemplo, en este caso forestal, que también es característico en zonas que se cultiva en forma irregular por distintos motivos. Entonces cuando las plantaciones son irregulares o hay presencia como en este caso de bosques protectores, entonces ahí es muy difícil tener una estimación a terreno de la superficie. Habría que recorrer todo esto con un navegador GPS o otro equipo GPS, lo cual es mucho tiempo y en una imagen o una fotografía se puede obtener la superficie efectiva. Y después se puede asignar a eso la información. O sea, cada cuadro de estos son distintas especies, distintos años de plantación. Y si se hizo inventario, se puede vincular la información de inventario. Entonces uno en un mapa general de toda su área puede, por ejemplo, en este caso, buscar plantaciones de pino que tengan más de 30 centímetros de diámetro y el programa los va a marcar. Y en el mapa, esto que está marcado en amarillo, serían esas plantaciones que cumplen ese requisito. Entonces, por un lado va a obtener la superficie total y teniendo el inventario que dice la cantidad de plantas medias, puede también tener la suma de las plantas por hectárea y puede obtener la cantidad de árboles que tendría en esa superficie. Entonces eso permite una estimación bastante certera del volumen que hay disponible. Y en el caso de una venta hay muchos criterios que acá pueden ser considerados al verlo geográficamente cómo está la distribución. Por un lado está la facilidad con que se va a acceder a algunas áreas y a otros va a ser más difícil de acceder. Esta zona justamente es sobre el río Uruguay en Gualeguaychú y tienen suelos muy complicados de transitar cuando hay precipitaciones, entonces eso ya sería un factor para decir, bueno, si no está habiendo precipitaciones, priorizar las zonas más alejadas, si es un tiempo complicado por las lluvias, poder aprovecharlo más cercano. Pero también hay otras características, por ejemplo, hay plantaciones de pinos en suelo o en zonas que son más aptas para eucaliptus, por el tema helada, por el tema suelo, y la empresa quería convertir toda esta zona a eucaliptus, entonces sería prioridad sacar los pinos que están en esa zona. Entonces hay distintos criterios que hacen que la distribución geográfica sea importante. O sea, aparte de tener el dato de la suma exacta de superficies y que poder estimar la cantidad de árboles y el volumen, también dónde está ubicado puede ser determinante según los objetivos de la empresa. Bien, nosotros vamos a trabajar con software libre para lo que es sistema de información geográfica. Vamos a estar trabajando
con el QGIS principalmente, también con otro software que sería Saga GIS, que se instala junto con el QGIS. Fue desarrollado por otras personas, pero como es software libre, se lo incorpora, está disponible para que QGIS lo incorpore en su plataforma cuando se instala. Y también otra alternativa libre para SIG sería GBSIG, que serían los software que en este momento están más difundidos para la actividad de sistema de información geográfica, aunque hay muchos programas disponibles. Estos dos se caracterizan por tener mucha documentación en la red, documentación en español. Entonces, eso es una ventaja a la hora de iniciarse en el uso de un programa, es poder tener tanta información disponible.